campo de concentración de Stutthof, situado cerca de la ciudad de Gdańsk, entonces Danzig, en la actual Polonia, fue uno de los más infames campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue inaugurado en septiembre de 1939, poco después de la invasión de Polonia, y se mantuvo en funcionamiento hasta 1945. Stutthof se convirtió en un sitio de terror, donde se llevaron a cabo asesinatos masivos, brutales condiciones de vida y ejecuciones sistemáticas. Una de las características más escalofriantes de este campo fueron las brutales ejecuciones llevadas a cabo por las guardias, particularmente las mujeres, cuyas crueldades y sádicas acciones han sido objeto de un examen histórico profundo. Una de las características más sombrías del campo de Stutthof fue la participación activa de mujeres como guardias, una particularidad que no se vio tan extendida en otros campos de concentración. Estas mujeres, conocidas como Aufseherinnen, desempeñaron un papel fundamental en la administración de la violencia y los abusos dentro del campo. Aunque la presencia de mujeres en el sistema nazi no era un fenómeno aislado, su nivel de participación activa en crímenes de guerra es particularmente significativo en Stutthof. Muchas de las guardias de Stutthof eran reclutadas de poblaciones locales, especialmente cuando el reclutamiento de hombres se volvió insuficiente a medida que la guerra progresaba. Estas mujeres, al igual que sus contrapartes masculinas, fueron entrenadas para deshumanizar a los prisioneros, particularmente a los judíos, a quienes consideraban racialmente inferiores según la ideología nazi. En muchos casos, las guardias demostraron un sadismo que igualaba e incluso superaba el de sus colegas masculinos. Algunas de las más conocidas guardias femeninas de Stutthof, como Hertha Bote, Jenny Wanda Barkmann y Elisabeth Becker, se destacaron por su crueldad y brutalidad. Métodos de ejecución y tortura. Las ejecuciones en Stutthof eran especialmente brutales, y las guardias jugaban un rol importante en estas operaciones. Los métodos de tortura y ejecución variaban, pero estaban diseñados para maximizar el sufrimiento y el terror de las víctimas. Muchas de estas prácticas incluían castigos físicos severos, palizas hasta la muerte, colgamientos, fusilamientos y, en algunos casos, incluso la quema de prisioneros en hornos mientras aún estaban vivos. Uno de los métodos más comunes de ejecución era la asfixia en cámaras de gas. En el invierno de 1944-1945, el uso de gas Zyklon B se volvió una herramienta sistemática para asesinar a grandes cantidades de prisioneros, en su mayoría judíos y polacos. Los prisioneros eran engañados para entrar en las cámaras de gas, haciéndoles creer que iban a ducharse o recibir un tratamiento de desinfección, cuando en realidad estaban siendo llevados a una muerte dolorosa. Además de las cámaras de gas, las ejecuciones sumarias mediante fusilamientos también eran comunes. Las guardias, a menudo armadas con pistolas o látigos, participaban activamente en estos fusilamientos o en la selección de prisioneros para ser ejecutados. En algunos casos, los prisioneros eran obligados a cavar sus propias tumbas antes de ser fusilados, lo que aumentaba el terror psicológico y la desesperación. Los cadáveres luego eran arrojados en fosas comunes o incinerados en los crematorios del campo. El papel sádico de las guardias femeninas. Algunas de las guardias de Stutthof ganaron notoriedad por su sadismo particularmente perturbador. Se sabe que Jenny Wanda Barkmann, conocida como la Bella Bestia por su apariencia física, disfrutaba infligir sufrimiento a los prisioneros. Durante su juicio después de la guerra, varios testigos la describieron riendo y bromeando mientras seleccionaba a mujeres y niños judíos para ser ejecutados en las cámaras de gas. Su desprecio por la vida humana y su aparente disfrute del poder sobre los prisioneros capturaron el horror de quienes sobrevivieron al campo. Hertha Bote, otra guardia de Stutthof, fue conocida por su violencia física hacia los prisioneros. Apodada la sádica de Stutthof, Bote se destacaba por golpear brutalmente a prisioneros con objetos contundentes y por someterlos a torturas psicológicas extremas. A pesar de su juventud, tenía apenas 22 años al final de la guerra, su crueldad no conocía límites. Fue capturada después de la guerra, y durante su juicio, afirmó que no sentía remordimientos por sus acciones, lo que subraya el nivel de fanatismo ideológico que muchas de estas guardias compartían. Las víctimas de las ejecuciones y los transportes de la muerte
Las ejecuciones en Stutthof se concentraron principalmente en los prisioneros judíos, polacos, comunistas, disidentes políticos y otras minorías consideradas indeseables por el régimen nazi. Durante el Holocausto, Stutthof se convirtió en un lugar clave para el exterminio de judíos, particularmente durante las fases finales de la guerra, cuando las autoridades nazis buscaban acelerar la solución final. A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el oeste, las autoridades nazis comenzaron a organizar los llamados transportes de la muerte. Miles de prisioneros fueron forzados a marchar largas distancias en condiciones extremas, sin comida ni agua adecuada, lo que resultó en la muerte de miles por agotamiento, hambre o exposición al frío. Las guardias de Stutthof jugaron un papel clave en la supervisión de estas marchas, golpeando y asesinando a prisioneros que no podían seguir el ritmo. Los prisioneros que sobrevivieron a estas marchas eran ejecutados sumariamente o enviados a otros campos de concentración para ser exterminados. El final de Stutthof y los juicios posteriores. En mayo de 1945, Stutthof fue finalmente liberado por el Ejército Rojo. Cuando las tropas soviéticas entraron en el campo, encontraron a miles de prisioneros en condiciones deplorables, muchos de ellos al borde de la muerte. Se estima que más de 65.000 personas perecieron en Stutthof, de un total de unos 110.000 prisioneros que pasaron por el campo durante su existencia. Después de la guerra, muchos de los responsables de las atrocidades cometidas en Stutthof fueron juzgados por crímenes de guerra. Las guardias femeninas de Stutthof, incluida Jenny Wanda Barkman, Elizabeth Becker y Herta Bote, fueron procesadas en los juicios de Stutthof en Gdansk en 1946. Barkman, Becker y varias otras fueron condenadas a muerte y ahorcadas públicamente. Las ejecuciones de estas mujeres guardias fueron vistas como un acto de justicia por sus innumerables crímenes y como un símbolo del esfuerzo de la comunidad internacional para responsabilizar a aquellos que participaron en el Holocausto. El legado de las brutales ejecuciones en Stutthof y la participación activa de las guardias femeninas sigue siendo un tema profundamente perturbador que subraya hasta qué punto la ideología nazi deformó la humanidad de quienes participaron en ella. Las mujeres que participaron en las atrocidades de Stutthof demostraron que el mal no era exclusivo de los hombres en el régimen nazi, sino que se extendía a cualquier persona que abrazara los principios de odio y deshumanización que definían al Tercer Reich. La historia de Stutthof nos recuerda los horrores del Holocausto y la importancia de la memoria histórica para evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Las brutales ejecuciones y atrocidades cometidas en el campo de concentración de Stutthof, incluidas las llevadas a cabo por las guardias femeninas, no pueden en ningún sentido ser vistas como algo que haya traído ventajas a la sociedad. Estos actos representan uno de los episodios más oscuros y atroces en la historia de la humanidad. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, el análisis de estas tragedias ha permitido a la humanidad extraer lecciones valiosas para intentar evitar que eventos similares se repitan. Las reflexiones y consecuencias posteriores a los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, incluidas las perpetradas en Stutthof, han llevado a cambios fundamentales en la sociedad, tanto en el plano legal como en el moral, que pueden considerarse los únicos resultados positivos derivados de este horror. Primero, el impacto de los crímenes de guerra nazis, entre los que se incluyen los asesinatos en masa en campos como Stutthof, fue clave para la creación y fortalecimiento de un marco jurídico internacional destinado a la prevención y castigo de atrocidades similares. Los juicios de Nuremberg, donde se enjuiciaron a muchos de los principales criminales de guerra nazis, así como los juicios locales como el de las guardias de Stutthof, establecieron un precedente jurídico crucial. Los responsables de genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad debían rendir cuentas, independientemente de su rango o rol en un régimen. La jurisprudencia que surgió de estos juicios sentó las bases para la creación de instituciones como la Corte Penal Internacional, CPI, y el fortalecimiento de leyes internacionales sobre derechos humanos. La noción de que los actos de genocidio y violaciones masivas de derechos humanos no pueden ser ignorados o tratados con impunidad, sino que deben ser castigados,
fue una de las mayores lecciones extraídas del Holocausto y los crímenes de guerra cometidos en campos como Stutthof. Esta nueva sensibilidad ha contribuido a una mayor vigilancia internacional y a la creación de mecanismos para la intervención en situaciones donde la población civil está en riesgo de sufrir genocidios o crímenes atroces. Aunque todavía existen desafíos y las atrocidades continúan ocurriendo en varias partes del mundo, el esfuerzo de la comunidad internacional para prevenir y responder a estos crímenes ha sido un legado positivo de la brutalidad nazi. Otra de las ventajas que, de manera indirecta, se puede destacar a raíz de la brutalidad vivida en campos como Stutthof es el profundo cambio en la conciencia social y moral que se produjo en todo el mundo tras la guerra. La humanidad tuvo que enfrentarse a la brutal realidad de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se alimenta de odio, racismo y xenofobia, lo que impulsó importantes movimientos hacia la protección de los derechos humanos y el combate a las ideologías totalitarias y extremistas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las nociones de derechos humanos universales no estaban tan claramente definidas ni protegidas. Los horrores del Holocausto y de los campos de concentración, como Stutthof, abrieron los ojos del mundo a la necesidad de garantizar que nunca más se permitiera tal nivel de deshumanización y crueldad. El genocidio perpetrado en campos como Stutthof contribuyó a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un documento fundamental que proclamó los derechos inalienables de todas las personas, sin importar su raza, religión, género o nacionalidad. El compromiso global con los derechos humanos, que se fortaleció después de la guerra, es quizás una de las más importantes ventajas que la humanidad pudo extraer de tan terribles experiencias. Este documento ha servido de base para la construcción de una sociedad más justa, donde la dignidad humana y la igualdad de derechos son conceptos esenciales. Aunque la implementación de estos principios ha sido un proceso largo y complicado, la reflexión sobre las atrocidades pasadas ha sido un motor constante para avanzar en esa dirección. Además, la brutalidad de Stutthof y otros campos de concentración también condujo a una reevaluación profunda de las ideologías racistas y fascistas que habían alimentado la guerra. La deshumanización de ciertos grupos, en particular los judíos, los gitanos, los prisioneros políticos y los homosexuales, quedó expuesta como un ejemplo extremo de lo que sucede cuando el odio y la intolerancia se institucionalizan. Esto ha llevado, en muchas partes del mundo, a un mayor enfoque en la educación sobre el Holocausto y otras tragedias históricas como una manera de combatir el resurgimiento de ideologías racistas, xenófobas o totalitarias. La frase «nunca más» se ha convertido en un llamado a la acción para garantizar que las generaciones futuras comprendan la importancia de la tolerancia, el respeto por la diversidad y la protección de los derechos humanos. En términos educativos, las lecciones derivadas de las atrocidades en Stutthof y otros campos de concentración han sido incorporadas a los currículos escolares en muchos países, lo que ha permitido que las nuevas generaciones comprendan los peligros del totalitarismo y el odio racial. La educación sobre el Holocausto es esencial no solo para recordar a las víctimas, sino también para reforzar los valores de la dignidad humana, la justicia y la paz. A través del estudio de estas tragedias, se busca que las futuras generaciones no repitan los errores del pasado y se conviertan en defensores activos de los derechos humanos. La brutalidad de las ejecuciones en Stutthof también destacó la importancia del testimonio y la memoria histórica. Muchos sobrevivientes de los campos de concentración dedicaron sus vidas a contar sus historias, asegurándose de que el mundo nunca olvidara lo que ocurrió. El compromiso con la memoria histórica ha dado lugar a museos, monumentos y días conmemorativos que sirven no solo para honrar a las víctimas, sino también para educar a la sociedad sobre las consecuencias de la intolerancia y el fanatismo. Este enfoque en la memoria ha ayudado a moldear una cultura de reconocimiento de las injusticias pasadas y ha fortalecido los movimientos a favor de la justicia reparadora. En resumen, aunque no se puede hablar de ventajas directas derivadas de las brutales ejecuciones en Stutthof, el impacto posterior de estas atrocidades sobre la sociedad ha traído consigo una serie de avances importantes en el ámbito de los derechos humanos, la justicia internacional y la educación. La creación de un marco jurídico para prevenir genocidios,
La promoción de la conciencia moral y social sobre el racismo y el totalitarismo, así como el compromiso con la memoria histórica, son algunos de los resultados más significativos que surgieron de la reflexión sobre estas atrocidades. Aunque estos avances no pueden compensar la inmensa pérdida de vidas y el sufrimiento causado, han sido esenciales para construir un mundo más consciente de la necesidad de proteger la dignidad humana en todas sus formas. Lamentablemente, los brutales acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las atrocidades cometidas en campos de concentración como Stutthof, no fueron los últimos en la historia humana. A pesar de las lecciones aprendidas y los compromisos establecidos en las décadas posteriores al Holocausto, se han producido otros eventos similares que, aunque diferentes en sus contextos, comparten elementos de brutalidad extrema, genocidio, represión sistemática y crímenes contra la humanidad. Uno de los acontecimientos más conocidos en este sentido es el genocidio en Ruanda en 1994. En apenas 100 días, entre abril y julio de ese año, alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas, en su mayoría tutsis, a manos de las milicias Hutu, mientras el gobierno ruandés desempeñaba un papel directo en la planificación y ejecución del genocidio. Aunque este genocidio no fue llevado a cabo en campos de concentración como los nazis, los métodos de exterminio fueron igualmente brutales y sistemáticos, con matanzas masivas llevadas a cabo a machetazos, violaciones generalizadas como arma de guerra y la movilización de la propaganda para incitar al odio racial y étnico, factores que recordaron dolorosamente al odio racial fomentado por el régimen nazi. A pesar de los avances legales y de derechos humanos a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad global falló en prevenir o detener la violencia en Ruanda, lo que dejó una herida profunda en la historia contemporánea. El genocidio en Ruanda demostró que, incluso décadas después de que se hubieran desvelado los horrores de los campos de concentración nazis, el mundo aún no había desarrollado mecanismos suficientemente efectivos para prevenir o detener crímenes atroces contra la humanidad. Las similitudes entre este genocidio y el Holocausto residen en la deshumanización sistemática de un grupo particular, en este caso los Tutsis, por parte de la propaganda del gobierno Hutu, que incitaba al odio, al asesinato y al exterminio de sus vecinos. En ambas situaciones, el odio y el miedo fueron explotados para justificar el asesinato en masa, mientras que la comunidad internacional permaneció, en su mayor parte, paralizada o incapaz de intervenir a tiempo. Otro caso similar fue el genocidio en Srebrenica, que ocurrió durante las guerras en los Balcanes en la década de 1990, en medio del colapso de la antigua Yugoslavia. En 1995, en la pequeña ciudad de Srebrenica, en Bosnia, aproximadamente 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios fueron masacrados por fuerzas serbobosnias bajo el mando del general Ratko Mladic. Este genocidio fue particularmente impactante porque ocurrió en una zona segura declarada por las Naciones Unidas, lo que subrayó la incapacidad de la comunidad internacional para proteger a los civiles a pesar de los esfuerzos aparentemente más avanzados que habían surgido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los crímenes en Srebrenica, aunque en menor escala comparados con los campos de exterminio nazis, evocaron el mismo nivel de brutalidad y odio étnico que caracteriza a los genocidios. Se llevaron a cabo ejecuciones sistemáticas, los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, y se utilizó la limpieza étnica como herramienta para eliminar a los musulmanes bosnios de áreas reclamadas por los serbios. La guerra de Bosnia fue un recordatorio inquietante de cómo los crímenes de odio, la segregación étnica y el genocidio pueden surgir nuevamente incluso en regiones que alguna vez parecieron haber aprendido las lecciones del pasado. Al igual que en la Alemania nazi, la manipulación política del nacionalismo y el uso de los medios de comunicación para fomentar el odio jugaron un papel importante en la radicalización de las poblaciones y en la justificación de la violencia. Las masacres de Bosnia y el genocidio de Srebrenica llevaron a nuevos esfuerzos para fortalecer el derecho internacional y mejorar las capacidades de intervención de las Naciones Unidas, pero también dejaron en claro que el camino hacia la prevención de genocidios aún era largo y plagado de dificultades. Además de estos casos, también se encuentra el genocidio de Camboya bajo el régimen de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979.
Durante este periodo, el régimen dirigido por Pol Pot llevó a cabo una brutal campaña de exterminio y reeducación forzada que resultó en la muerte de aproximadamente 2 millones de personas, alrededor del 25% de la población de Camboya. Aunque el contexto de este genocidio fue distinto al de los crímenes nazis, siendo impulsado más por la ideología comunista extrema y la lucha de clases que por el odio racial, los métodos empleados, incluyendo la tortura, el trabajo forzado, las ejecuciones masivas y la represión totalitaria, mostraron similitudes escalofriantes con los crímenes de los nazis. La deshumanización sistemática de las víctimas, en este caso de aquellos considerados como enemigos de clase o intelectuales, refleja el mismo tipo de brutalidad que los campos de concentración nazis, donde las personas fueron tratadas como desechables por razones ideológicas. Más recientemente, la crisis de los rohingyas en Myanmar ha sido catalogada por muchos como un genocidio en curso. Desde 2017, la minoría musulmana rohingya ha sido objeto de una violenta campaña de limpieza étnica por parte de las fuerzas militares de Myanmar, que ha resultado en miles de muertos y cientos de miles de desplazados que han huido a países vecinos, principalmente a Bangladesh. El uso de la violación, el asesinato, la quema de aldeas y la negación de derechos básicos y ciudadanía a los rohingyas ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. Al igual que en Ruanda o en Bosnia, este genocidio se ha basado en una profunda discriminación étnica y religiosa, exacerbada por la propaganda gubernamental y el discurso de odio. Pese a los avances en las leyes internacionales y la mayor conciencia mundial sobre el genocidio, la crisis de los rohingyas ha demostrado que la comunidad internacional aún lucha por encontrar formas efectivas de prevenir y detener estos crímenes. Estos ejemplos muestran que, aunque se han hecho importantes avances en la conciencia y el marco legal internacional, las brutales ejecuciones y crímenes de lesa humanidad siguen siendo una realidad que enfrenta el mundo moderno. La naturaleza del odio, ya sea étnico, racial, religioso o ideológico, sigue siendo un motor poderoso que, cuando es manipulado por regímenes totalitarios o líderes violentos, puede llevar a la destrucción masiva de vidas humanas. Aunque los genocidios y crímenes atroces a menudo surgen de contextos diferentes, comparten el común denominador de la deshumanización sistemática y la utilización del poder para eliminar a aquellos que son percibidos como otros o enemigos. En resumen, los acontecimientos que siguieron a las atrocidades cometidas en Stutthof y otros campos de concentración nazis han demostrado que, a pesar de los compromisos internacionales y el desarrollo de nuevos marcos legales y de derechos humanos, la humanidad sigue enfrentando desafíos para prevenir y detener genocidios y crímenes de lesa humanidad. Aunque cada genocidio tiene sus propias particularidades históricas y contextuales, la brutalidad, la propaganda de odio y la deshumanización son elementos comunes que continúan plagando a la sociedad. Estas tragedias nos recuerdan constantemente que el compromiso con la memoria, la justicia y la prevención del odio es un esfuerzo que debe mantenerse vivo para evitar que estos horrores se repitan una y otra vez. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.